Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marian Pastrán, soy de Caracas, Venezuela. Estoy haciendo esta presentación para la evaluación de mi precasting de la certificación de la Universidad del Coaching. Gracias a su sistema educativo llegué a esta nueva meta. Gracias a mi amiga Elia García por presentarme esta oportunidad de cambio tanto personal como profesional. En el proceso de certificación, agradecer a Sebastián Villalba y a Elia Macías por su apoyo y su feedback en cada etapa de mejora. De manera que hoy les traigo a disposición lo que son las emociones y los estados de ánimo. En el tema de hoy vamos a conversar un poco lo que son los estados de ánimo, los sentimientos, las emociones, la inteligencia emocional, inteligencias superiores, etapas del proceso emocional y la gestión emocional. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Aprender un poco más de las emociones, diferenciar las emociones de los estados de ánimo, mantener el equilibrio en cuanto a las emociones y los estados de ánimo, así como también aprender un poco de inteligencia emocional. ¿Qué son las emociones? Desde el punto de vista ontológico, las emociones son los lentes con los que vemos la vida. De tal manera que nuestras emociones representan energía y vibramos en torno a ellas. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, expresa que las emociones básicas son la ira, la empatía, el miedo, la alegría, por mencionar algunas. Ya identificando cuáles son tus emociones, sabes si tus emociones te están llevando a los objetivos que quieres lograr. ¿Qué son los sentimientos? Desde la mirada ontológica, los sentimientos son las tonalidades afectivas que combinan varias emociones y conforman los estados de ánimo. De tal manera que podemos mencionar como los sentimientos básicos o los sentimientos principales lo que es la felicidad, el amor, el odio, y en este momento ya sabes identificar o diferenciar cuáles son las emociones y los sentimientos, debido a que a nivel cultural nunca nos han explicado que realmente tienen una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que las emociones son al momento, son al instante, son pasajeras, mientras que el sentimiento ya es algo más duradero a largo plazo. Tanto las emociones como los sentimientos nos llevan a los estados de ánimo. Desde la mirada ontológica, los estados de ánimo son una emocionalidad, viven en el trasfondo del cual actuamos. No los elegimos, no los controlamos y condicionan nuestro actuar. Dentro de los estados de ánimos básicos podemos mencionar el depresivo, el maníaco, el neutral, el expresivo o el irritable. Evaluando ya estos estados de ánimo, ¿sabes realmente en cuál estado de ánimo te mantienes? Hablemos un poco de lo que es la inteligencia emocional. De acuerdo a cómo lo define Daniel Goleman en su libro que lleva el mismo nombre, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, la capacidad de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Se habla de una persona inteligente emocionalmente cuando él reconoce sus emociones, las maneja y sabe generar cierto tipo de empatía en torno a las personas que él se rodea, crea relaciones fuertes a largo plazo. Comparto con ustedes una frase de Daniel Goleman que dice: los líderes verdaderamente afectivos se distinguen por su alto grado de inteligencia emocional, que incluye la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Esta frase poderosa la traigo a colación debido a que las emociones son el día a día. El hecho de que las manejemos, nos crea una mejor empatía y nos hace crear buenas relaciones con las demás personas. ¿Por qué? Porque sabemos comprenderlas, sabemos ponernos en su lugar y adaptarnos a ese proceso, los unos con los otros. Hablamos un poco de las inteligencias superiores. Desde el punto de vista ontológico, las inteligencias superiores están relacionadas desde los dominios del ser. Los dominios del ser están comprendidos por el cuerpo, lenguaje y emoción. Estas no son dependientes, no son
independientes deben ser interdependientes. Para crear coherencia ontológica, nuestra corporalidad debe ser coherente tanto como lo que sentimos con lo que verbalizamos. De tal manera de que la corporalidad es parte del cuerpo y la gestualidad. Las emociones están relacionadas con los estados de ánimo. La energía está relacionada con nuestras emociones y el lenguaje es lo que hace que creemos nuevas realidades y que tomemos acción. Hablemos un poco de lo que son las etapas del proceso emocional. Abrir el corazón. Ya sabemos cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros sentimientos. Debemos aprender a acariciarnos de manera oportuna a nosotros mismos. Y sabemos en qué momento debemos aceptar o rechazar una caricia de una persona que no es cercana a nosotros o nosotros mismos. Examinar y reconocer el panorama emocional. El cerebro nos hace clasificar qué es lo bueno y qué es lo malo y a partir de allí saber cómo tomar acción. De tal manera que podemos realizar declaraciones y seguir nuestra intuición para nuestro proceso de cambio. Así como hacernos responsables. Todo cambio genera acción y trae consecuencias. De tal manera que debemos perdonarnos a nosotros mismos por el tiempo que esperamos para hacer este cambio o aprender a pedir perdón a esas personas por ese tipo de procesos. Ahora pregunto, ¿podemos transformar nuestra emocionalidad? A través de los estados de ánimo, debemos ser buenos observadores de nuestros estados de ánimo, tener el poder de decidir cuánto tiempo podemos permanecer en ellos y debemos tener cuidado con las historias que fabricamos en torno a los mismos. Podemos poner un ejemplo sencillo de que si estamos en una cafetería y vamos de salida y viene alguien y nos tropieza porque tenemos el café encima, simplemente es incómodo, es molesto, porque si nos cayó el café, nos manchó la ropa, está caliente, me quemé. Puedes tener molestia, ¿sí? El día tiene 24 horas, eso pasó a la hora 1, por ponerte un ejemplo. Tú decides si simplemente verlo así, me manché, me limpió, ya es una situación, pasó. Simplemente te quedan todavía 23 horas. Y no vas a pasar a arruinar todo el resto de las 23 horas por quedarte en ese estado de ánimo. Lo otro es, ¿qué historias formas en base a eso? No puedes de repente emitir un juicio en base a lo que tú estás pensando si la otra persona lo hizo a propósito, que si no ve. Cualquier cantidad de cosas pueden pasar. Simplemente es pasar a la página y seguir adelante porque quién sabe qué te depara el resto del día. En base a esto, ya identificaste cuál es tu estado de ánimo y cuáles son los juicios que les corresponden a tu estado de ánimo. La gestión emocional. Habla un poco de la gestión emocional como es saber manejar tanto las emociones de nosotros y poder a través de la empatía poderlo relacionar con otras personas. Los conocimientos de los otros. Aquí activamos la inteligencia interpersonal, de tal manera de que eso activa cómo la otra persona actúa, qué es lo que hace que reaccione. Comprender los sentimientos de los otros. Eso lo hacemos a través de la inteligencia social, que nos hace conocer cómo se mueve la otra persona. Comprender las emociones propias, activando la inteligencia intrapersonal, que son nuestras emociones, y cómo actuamos nosotros mismos. Saber ponerse en el lugar de otras personas. Nos ponemos en el lugar de otras personas a través de la empatía. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, expresa que si somos más abiertos en base a nuestras emociones, allí es más fácil para poder saber cómo reacciona otra persona en esa situación, en ese momento que se presenta esa emoción. Liderar emociones de forma que mejore nuestra calidad de vida. Y el poder manejar las emociones tiene dos hábitos fundamentales, lo que es el autocontrol y la autogestión. Eso nos va a hacer mejorar nuestra calidad de vida en cuanto al manejo de las emociones. Para terminar, les dejo una frase de Daniel Goleman, la cual indica: los CEOs son contratados por su capacidad intelectual y su experiencia comercial y despedidos por su falta de inteligencia emocional. En la actualidad, esto es algo poco aplicado y no muchas empresas están adaptadas a ello. De tal manera de que te pregunto a ti, siendo el CEO de tu vida, siendo el CEO de tu familia, ¿sabes reconocer cuáles son tus emociones y de las personas a las que te rodean? Gracias. Hasta luego.